Evangelio de San Marcos. Capítulo 1, vamos a ver del versículo 12. Al versículo 20. La palabra dice: y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le seguían. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y también ellos en la barca que remataban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Tómenlo. La semana pasada habíamos visto el porqué del bautismo del Señor Jesucristo, la importancia que tenía. Él no iba a comenzar un ministerio si primero no era ungido para ese ministerio. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes o los ministros que iban a ministrarse en el templo del tabernáculo eran primero ungidos, igualmente Jesucristo como sumo sacerdote primero tenía que ser ungido, tenía que ser lavado en aguas, ¿sí? Y tenía que recibir de parte de Dios la confirmación del ministerio. Es por esta razón que el bautismo de Jesús tiene importancia, no porque él haya tenido que arrepentirse de algo para nada, sino porque tenía que cumplirse la justicia de Dios en la palabra, que todo ministro ungido, todo ministro llamado de parte de Dios tenía que cumplir los 3 requisitos, además de que tenía que tener más de 33 años de edad. Hoy vamos a ver 3 puntos importantes: la confirmación del ministerio, la tentación de Jesús, el inicio del ministerio y la obra del ministerio. Son 3 cosas que Jesús muestra en su misma palabra hablando acerca de él. El versículo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Era necesario primero recibir de parte de Dios la confirmación a través del Espíritu Santo descendiendo en forma corporal para que él inicie su ministerio. Él no podía hacerlo antes. Jamás la palabra de Dios dice que él no tenía el Espíritu Santo de Dios. Él tenía el Espíritu Santo de Dios, sino que la venida del Espíritu Santo sobre él confirmaba de manera física ante los incrédulos, ante los creyentes que estaban alrededor de él, que él era el ministro llamado de parte de Dios, el Mesías llamado de parte de Dios para cumplir la obra a la cual el Señor le llamó desde antes de la fundación del mundo, pero también la confirmación personal, cuando le dijo: tú eres mi hijo amado, el cual me complace en todo. Porque cuando la palabra de Dios dice: el cual tengo toda complacencia, habla de convicción total del Padre en la confianza que tenía en el ministerio de su Hijo. Confianza total. Por esa razón que en el versículo 2 dice que el Espíritu lo impulsó al desierto, es decir, fue un mover espiritual el que le llevó a Jesús a estar 40 días apartado de comida, ¿sí? En un ayuno total. ¿Para qué? Para entender en primer lugar la voluntad de Dios, en segundo lugar fortalecerse en el poder de Dios, y en tercer lugar saber qué debía hacer y qué no debía hacer. Jesús iniciaba su ministerio y la primera situación que venía a la mente de Cristo era una sola: hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Jesucristo claramente en el versículo 12 dice que fue impulsado por el Espíritu. La palabra impulsar significa empujar, pero también significa ser dirigido, ser conducido, ser llevado. Jesús era movido solamente por el Espíritu Santo de Dios. Si alguien ha mostrado en la palabra de Dios
una completa llenura y un completo mover de parte de Dios, ese es únicamente el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más puede tener la plenitud del Espíritu Santo. Ha habido hombres en la Biblia que han sido llevados de esta manera. El caso de Esteban, en el capítulo 8 del libro de Hechos. La vida de Pablo y de Pedro, la vida de Daniel, de José, revelan esta verdad. Pero la plenitud total, solamente Cristo. La Biblia dice en el versículo 13 que él estuvo ahí 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En Mateo y en Lucas expande un poco más esto. En Mateo habla de las 3 tentaciones. Esas 3 tentaciones tenían que manifestarse en las 3 áreas. El área física, ¿sí? El área espiritual, ¿sí? Y el área del alma. Es así que Satanás le dijo, mira. Es así que Satanás le dijo, la Biblia dice esto. Y le tentó en las 3 áreas. Y Jesús, en las 3 áreas, soportó de una sola forma. Diciendo, escrito. Él no tenía que argumentar con Satanás. Él no tenía que ponerse a pelear con Satanás. Él no tenía que sacar su filosofía y su pensamiento. Él simplemente iba a exponer la palabra de su Padre. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Escrito está, no tentarás al Señor. Él no iba a ser instrumento ni del mundo, ni de su carne, ni de Satanás para oponerse a la voluntad expresa de su Padre. Satanás lo que quiso es hacer lo mismo que logró en el Edén con Adán y caer en la tentación como cayó Adán. Quería hacer lo mismo con nuestro Señor y Salvador. Jesucristo no. Él dijo, escrito. Él sabía que tenía el propósito definido: venir al mundo y dar su vida en la cruz y morir en la cruz por los pecadores, pero también tenía un propósito en medio entre su nacimiento y el Calvario, y era demostrar que se puede, en condición de hombre, vivir una vida santa y perfecta delante de Dios. No es como muchos acusan al Cristo diciendo, es que Él, como era Dios, vivía así. No. Él demostró que el cuerpo de carne podía agradar completamente y de manera digna a su Padre. Y todos aquellos que siguen la bondad de Dios en la salvación y a través de una vida de obediencia a la voluntad de Dios pueden agradar a Dios. Porque la Biblia, los que tienen al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios, si bien no hemos alcanzado la perfecta madurez del conocimiento y de verdad y de la vida que Cristo Jesús manifestó, pero sí podemos esforzarnos día a día por agradar a Dios, ya no agradar ni al mundo, ni a Satanás, ni a nuestra carne. La palabra de Dios dice claramente que Él estuvo en el desierto. Eso habla de comunión con Dios. Posiblemente en estos tiempos su iglesia esté en desiertos. Desiertos sean económicos, desiertos sean espirituales, desiertos sean emocionales. Pero los desiertos en la vida del creyente sería para aprender a depender absolutamente de Dios, de nadie más. El desierto en la vida del creyente no es para alejarse de Dios. El desierto en la vida del creyente es para acercarse a la comunión con Dios. Jesucristo lo mostró. Y Él, en medio de su desierto, lo único que hizo es buscar con un corazón perfecto, santo y apartado del mal a su Dios, a su Padre, y tener comunión con Él. Jesús es tentado en el desierto porque el ministerio de Jesús tenía que ser probado. ¿Por qué nosotros como cristianos queremos que nos lleguen pruebas a nuestras vidas? ¿Por qué nosotros como cristianos muchas veces nos quejamos y decimos solo a mí? ¿Por qué solo a mí me pasa esto? ¿Por qué a otros no les pasa?
el apóstol Pedro, aclarando esto, dice: y las tribulaciones que tenemos las pasan otros cristianos en todas partes y en todos los lugares. La tribulación en la vida de Jesús fue con un propósito. La tentación en la vida de Jesús fue con un propósito: presentarse perfecto delante de su Padre, siendo tentado en todo y sin pecado. Hebreos dice eso. Por eso Él, a la derecha del Padre, puede compadecerse de nosotros, pues Él conoce nuestra humanidad, pues transitó por ella. Pero sin embargo, Él a cada tentación siempre puso en su corazón, en su mente y en su voluntad la palabra santa de su Padre. El escrito está, debería ser la manera de conducirnos en nuestro diario vivir. El escrito está, debería ser la manera de pensar de nosotros como creyentes. El escrito está, debería ser la manera de manejarnos en medio de una generación pecaminosa, la cual va camino a una eternidad sin Dios y al castigo de Dios. El escrito está en su vida y mi vida. Deben manifestar una sola verdad: que Él es nuestra prioridad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Y como manifestación de esa verdad y consecuencia de este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, perfeccionándolo en Juan: amarás a tu prójimo como yo te he. El ministerio de Cristo tiene que ser tentado, el ministerio de Cristo tiene que ser probado. La vida del cristiano tiene que ser probada. No hay cristianismo sin pruebas. Eso no existe. No existe cristianismo sin desiertos. Eso no existe. La vida del cristiano debe ser purificada diariamente, consecuentemente y continuamente por medio de las pruebas. Y la palabra de Dios en 2 Corintios 10, en 1 de Pedro 5, en 1 de Pedro 4, habla acerca de las pruebas. Y dice que vuestra fe, más preciosa que el oro, que así como el oro es probado por fuego, nuestras vidas deben ser probadas por fuego. La prueba debe sacar de nosotros, así como el fuego saca del metal, del oro, saca las esquirlas, limpiándolo. Es necesario que las pruebas vengan a nuestras vidas para purificar y sacar lo malo que aún hay en nosotros. Por eso Pablo dice: si entre sacares lo bueno de lo vil, cada día más serás. El ministerio de Cristo probado para ser usado. Ningún cristiano que no es probado puede ser usado. Ningún cristiano que no ha pasado por una prueba de una enfermedad grave y ha visto en medio de esa prueba la magnificencia, gracia y misericordia de Dios y ser consolado por ese Dios, no podrá consolar a otros en medio de la prisión. Ningún cristiano que no haya pasado por una prueba económica, una prueba en la cual su vida estuvo ajustada y presionada en medio de la crisis y Dios lo levantó, podrá ayudar a otros a ser alentados en medio de una prueba de la misma naturaleza. Por lo tanto, os digo, mis hermanos, conforme a la Escritura, que si vuestra vida es más preciosa delante de Dios, más preciosa que el oro, su vida y mi vida tienen que ser continuamente probadas. La palabra de Dios en Romanos 8 dice claramente: a los que aman al Señor, pues todas las cosas nos ayudan a bien, porque hemos sido llamados con un propósito santo: ser conformados diariamente y más a la imagen de nuestro Salvador. Por lo tanto, podemos tener la confianza que en medio de la aflicción, el dolor y la prueba, Cristo está formando su carácter en cada uno de nosotros. En el versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El ministerio probado de Cristo
había sido certificado desde el cielo con la firma santa de su Padre, después de soportar la tentación en obediencia a Él, para iniciar y comenzar su ministerio. He aquí que el principal ministerio de Jesús no fue sanar enfermos, no fue dar vista al ciego, ni siquiera oído al sordo, ni hacer caminar al paralítico, sino principalmente el ministerio de Cristo fue liberar al cautivo del pecado a través de la predicación de su vida misma, el Evangelio. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús no comenzó hasta que Juan fue cautivo. ¿Qué significa eso para la iglesia? ¿Cómo podemos aplicar? La palabra de Dios no aplicada a la vida del creyente es una palabra vacía, hermano. La palabra es viva cuando esta palabra se hace vivaz en nuestra vida y nos muestra una verdad del Evangelio. Muestra a Cristo en nuestras vidas. Aquí nosotros vemos que era necesario que yo sea encarcelado para que viva en nosotros. Hermano, Juan vino a mostrar la ley y cómo la ley había sido distorsionada, y a causa de eso el pecado había estado abundando en medio del pueblo de Israel. Después de que Juan enseñó eso, vino Jesús y mostró la gracia. El mismo Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice eso: yo vengo en nombre de la luz, yo no soy la luz. Jesús mostró un pueblo que estaba en tinieblas. Juan mostró a ese pueblo que podía estar en la luz. Hoy, los 10 mandamientos nos muestran que usted y yo somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús nos muestra que hay vida eterna y salvación por medio de Él. Juan fue encarcelado y Jesús vino al mismo sitio donde estaba Juan predicando, a predicar el Evangelio del reino de Dios. Juan dijo: porque atrás mío viene uno que es mayor que mí. Era necesario que Jesús crezca y Él mengue. Hermano, es necesario que Cristo crezca en su vida para que su yo mengue. Es imposible que su yo pueda seguir gobernando en su vida y que Cristo siga gobernando en su vida. No se puede. O Cristo reina en su vida o su yo reina en su vida. No pueden reinar ambos juntos. Eso es imposible, porque eso es una casa dividida. Y cuando usted y yo dejamos que nuestra casa esté dividida, esa casa no va a prevalecer. Solamente Cristo en su vida y en mi vida va a prevalecer cuando usted y yo dejamos que Él reine en nuestro yo menguar. ¿Qué parte de su yo mío tiene que menguar? Usted y yo sabemos en nuestro corazón que está estorbando diariamente a que Él reine en nuestras vidas. Usted y yo sabemos que está estorbando a la palabra de Dios en nuestras vidas. Usted y yo sabemos que está estorbando a la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué su vida y mi vida no resplandece a la medida y el carácter de Cristo? ¿Por qué la gente no mira a Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué la gente no ve a Jesús en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros, en vez de ser luz en las tinieblas, a veces parecemos más tinieblas que Dios? En vez de ser el testimonio en los lugares donde Dios nos ha puesto, hemos oscurecido el testimonio de Cristo. Hemos avergonzado el Evangelio del Señor y no hemos glorificado a Dios. Es necesario que el Juan que hay en nosotros sea cautivo a la sincera obediencia a Cristo. Jesucristo vino y predicó el Evangelio del reino de Dios. Juan decía: porque el reino de Dios se está acercando. Jesús dice: el Evangelio del reino de Dios está cerca. Hermanos, en muchas vidas tristemente el Evangelio de Dios está cerca, pero no está cerca. ¿De qué sirve que el Evangelio de Dios dé vueltas alrededor de nuestras vidas si aún no entramos en ellas? No sirve de nada. Absolutamente de nada.
Por eso las palabras de Cristo en el versículo 15 son claras. Dice, el tiempo se ha cumplido. Primer punto. El reino de Dios se ha acercado. Segundo punto. Tercero, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. El Evangelio que predicó Pablo dijo, por cuanto no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía tu vida al Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que eres un vil pecador que no merece nada de Dios, que lo único que merece es la ira de Dios y condenación eterna, y reconoce que solo en Cristo hay vida eterna y salvación, y serás salvo de la ira de un Dios santo y justo que imprimió su vida a la vida de su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos tres puntos en el versículo 15 son extensos de explicar. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refería? ¿Al tiempo cronológico? Para nada. Era el tiempo de la promesa. Dios había establecido en la eternidad pasada que un día su Hijo se encarne, viva una vida santa y piadosa, y Él venga a ser el Salvador del mundo. Eso había puesto. Ese tiempo se estaba cumpliendo. Jesús tenía que mostrar por un tiempo su ministerio. Las señales, prodigios y milagros que el Hijo de Dios hizo, lo único que hacían es confirmar ese ministerio. Para nosotros son importantes que los ciegos escuchen, pero que los ciegos vean, que los sordos escuchen, que los mudos hablen, que los paralíticos caminen. Sí, pero lo más importante es que esos ciegos espirituales vean, que esos sordos espirituales escuchen, que esos mudos espirituales que no quieren predicar el Evangelio hablen, que los paralíticos espirituales que no quieren caminar por el camino de la santidad del Hijo de Dios caminen. Eso es más importante, porque el Hijo de Dios no ha venido para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Es así que la iglesia, los escogidos, aquellos que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo para ser semejantes a su Hijo, empiecen a ver, empiecen a escuchar, empiecen a hablar y empiecen a caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese tiempo se ha cumplido en su vida, mi hermano. Crea en el Evangelio, crea en Jesucristo, confía que solo en Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, por quien podamos ser salvos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. A muchas vidas tristemente simplemente se ha acercado. Muchas veces se han deleitado en la palabra de Dios, muchas veces han visto que es linda la palabra de Dios, que dice la verdad la palabra de Dios, pero el mandamiento no es ese. El mandamiento es arrepentidos y creer en el Evangelio, cambiar de mente, dejar a un lado filosofías, huecas sutilezas, psicologías, que lo que hacen es alejar al hombre de Dios, y creer que Jesucristo y solo en Él hay salvación. De lo contrario, solamente una densa oscuridad y tinieblas les espera. Nada más. Porque después de la muerte, la palabra de Dios dice claramente en Hebreos 9:27, porque está escrito, dice la palabra, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después de sus días y de mis días, miraremos al Creador. Unos para deleitarnos en su salvación y otros para recibir de parte de Dios una bendición. ¿Qué escoge? He aquí que he puesto delante de vosotros dos caminos. Uno estrecho, difícil, complicado, pero que lleva a la vida eterna. Ese es Cristo. Y el otro, amplio, el conocimiento filosófico del mundo, yo, mi voluntad, mis deseos. Pero tristemente ese camino solo conduce a la condenación y a una muerte y separación eterna de Dios y un castigo eterno. El tiempo se cumplió. El reino de Dios se ha acercado.
El acercar significa que usted está escuchando un mensaje de parte de Dios. Usted está leyendo en su Biblia con la palabra de Dios dice. Pero hermano, no basta con escuchar. Es necesario nacer. Es necesario arrepentirse. Es necesario creer en el Evangelio. No se puede ir al cielo sin Cristo. Es imposible. El ministerio de Cristo probado, primer punto. El inicio del ministerio de Cristo, predicando la salvación y la vida eterna. Tercero, el ministerio de Cristo en acción, llamando a otros a hacer lo mismo. 16, versículo dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego lo llamó dejando su padre Zebedeo en la barca con la red de sí. Si usted se da cuenta y analiza el estudio de los 4 evangelios, que hay que estudiarlos juntamente, va a darse cuenta que antes que Pedro y Andrés sean llamados al ministerio, fueron llamados Juan y su hermano. Yo quiero enseñarles algo que el Señor me mostró en su palabra. El Señor primeramente había llamado a Juan y a Jacobo. Ellos fueron y eran, cuando se acercaron, le dijeron: Señor, ¿eres tú? Y le dijeron: sí. Pero sin embargo, algo pasó en la vida de Juan y Jacobo. No sé si fue incredulidad o fue de pronto los afanes, las necesidades propias del mundo. Ellos regresaron a la barca a seguir pescando. Y ustedes se dan cuenta, ellos estaban remendando las redes. Hermano, muchas veces los creyentes estamos remendando nuestras vidas. No sé qué remiendo usted esté poniendo a su vida, pero remendar redes, la red en este pasaje sería para una sola posibilidad, ¿cierto? Y era ser lanzada al mar de Galilea y peces, ¿verdad? Ellos estaban remendando las mismas redes que Simón y Andrés, o semejantes a esas, porque Simón y Andrés tuvieron una actitud muy firme. La palabra de Dios: Jesús te dice: en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, y siguieron. No sé cómo estaban las redes de ellos. La Biblia no muestra. No sé si de pronto después de la jornada habían algunos tramos de las redes que estaban rotos, ¿no es cierto? Y por esos tramos normalmente se escapan los peces. La Biblia no muestra eso. Pero la Biblia muestra 2 tipos de actitudes. La una, la de Andrés y su hermano Simón, que más luego sería Pedro el apóstol, que a ellos no les importó cómo estaban sus redes. Ellos no dijeron: Señor, espéranos un ratito, vamos ahorita a ver cómo están las redes, si están rotas las remendadas, pues mañana tenemos que venir a pescar. Ellos tuvieron una actitud de confianza y fe en el Señor. Dejaron sus redes. Más Juan y Jacobo tuvieron un problema, porque ellos ya fueron llamados por el Señor. No sé si días antes, no sé, pero ellos fueron llamados. Y ellos decidieron otra vez regresar. En el momento que Jesús nuevamente, dice, pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca. Ellos remendaban redes. Luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros de Silla. Es decir, fue la segunda vez que Dios respondió, como Dios les había llamado. Hermano, ¿cuál es el área de su vida que usted sigue remendando? Cada uno debemos analizar eso.
¿cuál es el área de su vida que usted piensa que tiene mayor fortaleza y que usted mismo la puede arreglar? Porque eso significa arreglar. Para ellos las redes eran vital. Y sabían que con una red rota no podrían ir a pescar, porque la pesca se les iba a hacer. ¿Cuál es la red rota en su vida que usted sigue remendando pensando que de esa depende para seguir adelante? La palabra dice que dejando de seguir. Las redes en nuestra vida significa la dependencia de demasiadas otras cosas que no sean de Dios. Ellos sabían que el sustento de su vida, ¿qué era? Pescar. Miren, claramente dice que echaban la red en el mar, por una razón echaban la red en el mar. Ellos no eran agricultores. Ellos no eran administradores. Ellos eran pescadores. Usted y yo tenemos una red de nuestra vida, la cual debemos dejar y abandonar completamente. Y no se le quiera dejar botando el trabajo. El Señor me está diciendo, pero se refiere a actitudes del corazón. Actitudes del corazón que a la larga nos están llevando a tomar decisiones. Hemos estado hablando bastante acerca de los pensamientos. Y lo que inunda nuestra mente nos lleva a no es que, como decimos muchas veces, es que se me chispoteó. Y dije esto porque se me chispoteó. No es así, mentiras. Eso estaba aquí. ¿Sí? Salió porque eso es lo que está inundando en nuestro corazón. Nada más. Es que la gente, es que el vecino, es que el jefe. No. Ellos simplemente son el interés. Ellos toparon el botón correcto y salió de nuestra boca toda la amargura, toda la ira, todo el enojo, todo lo que nosotros verdaderamente somos. Eso somos. Por eso sale en la boca. Aquí el Señor les está diciendo una verdad para continuar el tema. Dice, el ministerio de Jesús tenía que ser claro. El ministerio de Jesús iba a iniciar, pero Él quería no solamente hacer las cosas, Él quería participar del gozo de su ministerio, sus escogidos, en este caso sus apóstoles. ¿Cómo aplicamos hoy al tiempo de la iglesia? Hoy, a mí nos ha llamado el Señor. Ya nos salvó. Ya nos salvó no por obras de justicia que usted y yo hayamos hecho. La Biblia dice claramente, creer al Señor Jesús será así, no hay nada más. No toca hacer nada más. El resto es consecuencia de la salvación. La obediencia, bautizarse, el asistir a la iglesia, congregarse en la Biblia, orar, meditar en la palabra. Y los actos de misericordia y de compasión que tengamos con el necesitado en el área que sea, son consecuencia de la gracia. Eso no produce gracia. ¿Sí? Eso es producto de la gracia. Usted hace eso como producto de la salvación del Señor Jesús. Pero aquí es un asunto ministerial. Hermano, Dios salvó a la iglesia para santificarla, ¿sí? Es decir, hacerla más cada día a la imagen de Cristo. Ese propósito tiene que cumplirse en su individuo. Pero mientras ese propósito se vaya dando, hay un ministerio al cual el Señor le ha llamado y usted está rechazando en desobediencia a Dios. Y usted en su corazón sabe cuál es ese ministerio. Y un día, por esa desobediencia en el tribunal del Señor, Él le llamará. Y hay muchos dirán, ¿cierto? Es que tenía que ir a empezar a mis familiares, es que tenía que hacer esto, es que tenía que hacer esto. Y el Señor dijo claramente, todo aquel que quiera venir en pos de mí, y tomando su mano del arado, regrese a mirar atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. No habla de la salvación, habla del servicio. Nadie es digno de servir a Dios si primero
Y no se refiere a abandonar hijos, cuidado. No se refiere a abandonar a la esposa, para nada. Se refiere a que el ministerio que Dios me ha dado, debo cumplirlo fielmente. Es que solo los pastores, los evangelistas, los maestros tienen ministerio. Le voy a decir una vaina. Eso es mentira. Eso es la peor falsedad que el diablo le pueda meter en su cabeza. Eso es mentira. Mateo 28, 19 y 20, yo sepa, no es solo para apóstoles, es para todo hijo de Dios. Es por lo tanto, les digo, ir y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos. Ir y enseñar todas las cosas. ¿Eso solamente es para el predicador? No. Eso es para la iglesia. Hermano, si usted no está haciendo eso, le tengo que decir seriamente, usted está en serios problemas con Dios. Está en muy serios problemas con Dios. ¿De verdad? ¿En serio? Ahora posiblemente el Señor no le demanda. Pero la palabra dice claramente con Dios, porque un día todos compareceremos ante el tribunal existente. Y ahí el Señor nos va a preguntar, yo te di los talentos que te di, los dones que te di, ¿qué hiciste? Señor, lo que pasa es que tú eres un amorrudo que no, que quieres cosechar donde no siembras. Pues lo que tú me diste aquí, no entero. ¿Cuánto cristiano aquí en la iglesia su don no tiene que dar? Seriamente. No tiene que dar. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué le vamos a decir al Señor? Seriamente, ¿qué le vamos a decir? Estaba ocupado. Es que no tenía tiempo, tú sabes. Pero para salir del paseo sí tenemos tiempo. Pero para ver películas sí tenemos tiempo. Pero para esto sí tenemos tiempo. Hermano, lo que yo estoy diciendo con todo el amor del Señor, si está vivo, porque todavía puede cambiar de equipo. Todavía puede. Entonces, mire, Jesús podría haber hecho el ministerio solo. Sí, por supuesto. Pero él quiso encargar en ese tiempo a sus apóstoles, ¿sí? En este tiempo a la iglesia, ¿sí? Porque, hermano, ¿pudiera o no pudiera el Señor enviar ángeles del cielo para que prediquen? No le faltan ángeles al Señor. ¿Pero sabe qué? Él quiere que su novia sea la que anuncie la venida del novio. La iglesia fue escogida de parte de Dios para ser la novia de Jesucristo. Y en ese ministerio tan hermoso que nos ha dado, ser quienes anunciemos que Jesús viene. Todavía hay tiempo. Todavía estamos a tiempo. Es verdad, en el caso de Juan y Jacobo, las redes estaban rotas. Tenían que, entre comillas, repararlas. Pero ¿por qué no tener la actitud de Simón y Andrés? ¿Podemos obedecerle al Señor a la segunda? Claro. Pero no sería más loable de nuestra parte y agradecido a Dios por lo que ha hecho en nosotros, obedecerle a la primera. Señor, que nos dé la gracia del Padre de obedecerle y seguir. Todavía estamos aquí. No dejemos que los afanes de la vida, no dejemos que la vanagloria de la vida, no dejemos que las ocupaciones seculares nos quiten de un mandamiento que está: ir y predicar el Evangelio. Yo les había dicho, mañana hagan este ejercicio. A sus amigos, compañeros de trabajo, su familia, mírenle a los ojos. Mírenle los ojos atentamente.
Me imagino que usted y yo les amamos, ¿no es cierto? Esas personas, el rato que mueren, sin Cristo se van al infierno. Y nadie los saca de allí. Nadie. Nadie los saca. Con esas personas usted comparte. Imagino que de repente se sirve una comida, sale a caminar, a cena, ¿cierto? No quisiera que ellos estén con usted allá en la presencia de Dios. Hay una sola manera de sacarlos de las tinieblas. ¿Cuál es? Dedicarles el otro. No hay otro. No existe otro. No existe otro. Porque Corintios dice el apóstol Pablo, porque a Dios le ha complacido salvar al pecador por la locura de la predicación. Jesús escogió a sus apóstoles para ir y predicar el Evangelio. Y de ahí muchos de ellos fueron tomados en cuenta de parte de Dios para la revelación final de la palabra de Dios que hoy tenemos y de la cual hoy nos enseñamos. Que así como Cristo fue probado, nosotros seremos probados. Que así como Cristo inició su ministerio, nosotros tendremos que tomar la decisión de iniciar nuestro ministerio. Que así como Jesús capacitó a otros para enviarlos, nosotros también tenemos la misión de parte de Dios de hacer discípulos para enviarlos. Podamos cumplir nuestro ministerio. Y para eso no se necesita ser pastor. No se necesita. No se necesita. Simplemente se necesita dejar de remendar redes y aceptar el llamado del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les haya dado luz en esta mañana, que Dios haya llegado a sus corazones y que la palabra que haya llegado a su corazón la asimile en lo más profundo de él. Y en oración, con la fortaleza de Dios en el Espíritu Santo, podamos poner por. Pongamos